Los conocimientos previos para este video de dominio son propiedades de los números reales y operaciones entre números reales. Los temas que vamos a tocar son la definición de dominio, casos problemáticos de dominio, ejemplos y combinación de funciones. Imaginemos un conjunto formado por las letras desde la A hasta la G y establezcamos algún tipo de función para cada uno de los elementos esos, tal que me permite obtener otros elementos que son la función valuada en A, en B, en F, en G, etc. Es decir, a cada elemento del conjunto que está en rojo le corresponde un elemento del conjunto que está en verde y yo puedo formar lo que se llama un par ordenado, X y F de X. Es decir, un par ordenado será A y F de A, otro par ordenado será E y F de E, etc. Tengo un elemento y le corresponde otro elemento. Al conjunto en rojo yo le voy a llamar el dominio. Y al conjunto en verde yo le voy a llamar la imagen. ¿Sí? El dominio es desde donde parto, la imagen es a donde llego. Todo dado por el par ordenado X, F de X. Vamos a la definición entonces. El dominio de una relación es el conjunto formado por los primeros elementos de cada par ordenado perteneciente a la relación. En el ejemplo de recién, las letras. La imagen de una relación es el conjunto formado por los segundos elementos de cada par ordenado perteneciente a la relación. Esto es F de A, F de B, ese es F de C, etc. Entonces, el dominio son todos los valores que puede llegar a tomar nuestra variable independiente. La imagen son todos los valores que puede llegar a tomar nuestra variable dependiente. En Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas, nosotros vamos a hacer hincapié en el dominio. No nos vamos a meter demasiado con la imagen. Entonces tomemos un ejemplo muy simple. Que nuestra función, nuestra f de x, sea igual a x. ¿Qué valores puede llegar a tomar x tal que esa función tenga sentido? Y bueno, cualquier valor, cualquier número que pertenezca a los reales, puede funcionar, es válido, entonces es parte del dominio. Y el dominio de f de x es igual a x, tal que x pertenece a los reales. Yo le puedo poner números racionales, números negativos, números positivos, siempre va a funcionar. Veamos otro ejemplo ahora. Tengo una g de x que es x al cuadrado. ¿Qué valores puede tomar? ¿Puede tomar un valor negativo? Sí, ningún problema. Puede tomar un valor positivo, puede tomar un valor cero. No nos confundamos con la imagen. Si yo tengo x al cuadrado, yo sé que no voy a obtener valores negativos, que g de x nunca va a ser negativo, y por eso que la imagen va a tomar el valor de los positivos, pero el dominio puede ser cualquiera. X tal que x pertenece a R. Ahora vamos a casos que sí tienen un poquito más de complejidad. Definamos ahora nuestra función que f de x es igual a raíz de x. Y nosotros sabemos que el argumento de una raíz no puede tomar valores negativos. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de f de x va a ser x tal que x pertenezca a los reales y x sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Yo puedo tomar cualquier valor positivo o 0. Si yo tomo la gráfica de esta función raíz de x, yo veo que para cualquier valor de x positivo, yo tengo un resultado en y. Pero no puedo tomar ningún valor negativo. Entonces, repito, el dominio es x tal que x pertenezca a los reales y x sea mayor o igual que 0. Vemos otro caso problemático, la división. F de x es igual a 1 sobre x. ¿Cuándo es que hay algún problema que no está definida la división? Cuando x es igual a 0. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero no puede ser 0.
Por lo tanto, el dominio de f de x es x tal que x pertenece a los reales y x sea diferente de 0. Si vemos el gráfico, vemos que está definido que x puede tomar cualquier valor excepto 0, porque en ese punto no está definida la función. El tercer caso que hay que prestarle un poco de atención son los logaritmos. Si ustedes recuerdan la definición de logaritmos, el argumento, la x, tenía que tener valores mayores que 0, tenían que ser positivos. Si no, no estaba definido el logaritmo. Por lo tanto, el dominio de f de x es x tal que x pertenece a los reales y x es mayor que 0. Eso lo podemos ver en el gráfico. Todos los valores que puede llegar a tomar x. Bueno, empecemos a hacer las cosas un poquito más complicadas. Calculemos el dominio de f de x, que es igual a 1 sobre x menos 2. Y acá cuidado, porque si bien x está en el denominador y es parecido al caso de la división que les mostré antes, x puede llegar a tomar el valor 0. Sí, no habría ningún problema, porque 0 menos 2 es menos 2 y me queda 1 sobre menos 2 y eso está definido. Entonces vamos a analizar un poquito qué valores no puede tomar x. Una reglita es buscar cuándo hay un problema. ¿Qué valores de x es que hacen que no esté definida la función? Y el dominio van a ser todos los valores, salvo para los que no está definida. ¿Qué sabemos nosotros en una división? Que el denominador no puede ser igual a 0. Repito, no es que x no puede ser igual a 0, es que el denominador entero no puede ser igual a 0. Entonces, x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Aplico propiedad uniforme y llego a que x tiene que ser diferente de 2. Por lo tanto, el dominio de f de x es x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de 2. Si lo representamos en la recta numérica, ¿cómo lo voy a poner? Eso que está mostrado ahí son todos los reales. Pero yo tengo que hacer una salvedad. No puede ser x igual a 2. O sea, x tiene que ser diferente de 2. Para eso pongo un punto vacío, no un punto relleno, un punto vacío para decir que ese punto en particular no pertenece al dominio. Vamos a seguir complicando las cosas. Calculamos el dominio de f de x igual a 5 sobre 2 menos raíz de x más 3. Bueno, acá tenemos varias cosas. Por un lado, es una división, tenemos que saber que el denominador no puede ser 0. Pero por otra parte, yo sé que en una raíz cuadrada el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces tengo que verificar las dos cosas. Vamos por partes entonces. Vamos a verificar primero que el denominador sea diferente de 0. Es decir, 2 menos raíz de x más 3 diferente de 0. Operamos un poco, propiedad uniforme, raíz de x más 3 diferente de 2. Elevo ambos miembros al cuadrado, x más 3 es igual a 2 al cuadrado, por lo tanto, x tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría si x fuera 1? Sería 2 menos raíz de 4, raíz de 4 es 2, 2 menos 2, 0. Entonces, ese x diferente de 1 es la condición del dominio. Por otra parte, el argumento de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí llegamos a la segunda condición. Entonces, tenemos el denominador, tenemos la raíz y sabemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 por un lado y x diferente de 1 por otra parte. El dominio de f de x es x tal que x pertenece a los reales y x es mayor o igual que menos 3 y x es diferente de 1. Importantísimo, tienen que cumplirse las dos condiciones. No es que pueda ser o mayor o igual que menos 3 o diferente de 1. Son las dos condiciones. Entonces, si lo graficamos, tenemos arrancando en 3 y ese punto está lleno porque x puede ser mayor o igual que 3. Recuerden,
Si lo incluía el punto es un punto lleno, si no lo incluía es un punto vacío, x mayor o igual que menos 3 y x es diferente de 1. ¿Seguimos complicando? Calculemos el dominio de f de x es igual a raíz de x más 3 menos el logaritmo en base 10 de 2x más 1. Acá tenemos dos cosas para analizar. Por un lado, raíz de x más 3 y por otro lado, el logaritmo en base 10 de 2x más 1. La raíz de x más 3 ya la habíamos analizado antes y habíamos llegado a la conclusión que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Veamos el logaritmo ahora. Nosotros sabemos que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Operamos y llegamos a la conclusión que x tiene que ser mayor que menos 1/2. Entonces tenemos las dos cosas, tenemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 y que x tiene que ser mayor que menos 1/2. Y es importante tener en cuenta esto. Tienen que cumplirse simultáneamente las dos condiciones. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que tome el valor menos 2. ¿Cumple con la condición de la izquierda? Es decir, ¿cumple con que x es mayor o igual que menos 3? Sí, la cumple. ¿Pero cumple con la condición de la derecha? ¿Menos 2 es mayor que menos 1/2? No. Entonces, si no cumple las dos condiciones, no es parte del dominio. Veámoslo de otra forma. Acá está graficado en violeta la condición que x sea mayor o igual que menos 3. En verde está graficado que x sea mayor que menos 1/2. Yo superpongo estas dos partes del dominio y, como les dije antes, tienen que coincidir las dos. Por lo tanto, esa parte que va entre menos 3 y menos 1/2 no es parte del dominio. Entonces, el dominio de la función es x tal que x pertenece a los reales y x es mayor que menos 1/2. Con esto concluimos el video de dominio. Lo que cuesta siempre y hay que prestar mucha atención son los casos que yo definí como problemáticos. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Qué pasa con la división? Con específicamente el denominador de una división. ¿Qué pasa con el logaritmo? Porque las otras funciones en general no tienen este tipo de problemas, que haya como baches en el dominio, ¿sí? Sobre todo cuando hay composición de funciones, vean todos los casos. Si hay un logaritmo en el denominador, bueno, perfecto, el denominador no puede ser 0 y además el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0.